A lo largo de la historia, existen personajes que despiertan pasiones encontradas. Algunos son recordados como héroes indiscutibles, otros como villanos implacables, y unos cuantos habitan en el terreno ambiguo de la contradicción, donde la admiración y el desprecio se entrelazan de manera inseparable. En ese terreno habita la figura de Malintzin, conocida también como Doña Marina, o, de manera más popular y polémica, como la Malinche. Para algunos, fue la mujer que traicionó a su pueblo, entregándolos a las manos de Hernán Cortés, y contribuyendo a la caída del gran imperio mexica. Para otros, fue una víctima de las circunstancias, una mujer que, en medio de la violencia, la esclavitud y las intrigas, utilizó su inteligencia y capacidad de adaptación para sobrevivir en un mundo despiadado. Fue intérprete, mediadora, consejera y compañera en la empresa de la conquista. Sin su presencia, muchos de los diálogos, alianzas y traiciones que marcaron el rumbo de la Nueva España jamás habrían ocurrido del modo en que lo hicieron. Este viaje en 15 capítulos no busca repetir los juicios simples de traidora o heroína, sino sumergirnos en su vida desde su infancia hasta su muerte. Buscaremos comprender cómo una niña nahua, arrancada de su tierra y vendida como esclava, llegó a convertirse en una de las piezas más influyentes del tablero político y militar del siglo XVI. Más allá de la condena o la alabanza, intentaremos descifrar los dilemas humanos que ella enfrentó: la pérdida, el miedo, la ambición, la lealtad, la traición y la supervivencia. Lo que verás a continuación es un recorrido que entrelaza historia, psicología y reflexión. Un relato donde cada capítulo abrirá una puerta y dejará en ti la curiosidad de cruzar a la siguiente. Porque la Malinche no es solo un personaje del pasado, sino también un espejo de los dilemas morales que enfrentamos en nuestro presente. ¿Qué significa sobrevivir? ¿Dónde termina la lealtad y comienza la traición? ¿Qué precio tiene la libertad cuando todo a tu alrededor es sometimiento? Acompáñame en esta travesía donde descubriremos a la mujer detrás del mito, a la niña que se convirtió en intérprete de mundos, y a la figura que cambió para siempre el rumbo de un continente. Capítulo 1. La niña que fue entregada. El origen de Malintzin, la futura Doña Marina, se ubica hacia el inicio del siglo XVI, en algún lugar de la región del Golfo de México, probablemente en tierras de Coatzacoalcos, en la actual Veracruz. Nació en el seno de una familia noble de la cultura nahua. Su padre era señor local y su madre pertenecía a la misma élite, lo que le otorgaba a la pequeña un linaje privilegiado y un futuro asegurado dentro de la nobleza indígena. Sin embargo, ese destino jamás llegaría a cumplirse. Su infancia estuvo marcada por una tragedia silenciosa y cruel. El padre de Malintzin murió cuando ella era aún muy pequeña, y su madre, al enviudar, contrajo un segundo matrimonio. El nacimiento de un hijo varón con su nuevo esposo cambió el rumbo de la niña. En las estructuras sociales de aquel tiempo, un heredero masculino era símbolo de estabilidad, poder y continuidad. Para la madre de Malintzin, su hija mayor representaba un obstáculo para el nuevo orden familiar. Así, en un acto que aún resuena con crudeza, la pequeña fue entregada a mercaderes mayas o vendida como esclava a la región de Tabasco. Algunas versiones señalan que incluso se le fingió una muerte, difundiendo la noticia de que había fallecido, para evitar que reclamara algún día su lugar en la familia. De princesa destinada al poder local, pasó a convertirse en mercancía humana, en un objeto que podía intercambiarse, venderse y usarse según las conveniencias de otros. Aquella herida de abandono marcaría profundamente la psicología de Malintzin.
La pérdida de su hogar y de la protección materna, unida al desarraigo, forjaría en ella una resiliencia que le permitiría adaptarse a los cambios más extremos. En Tabasco aprendió la lengua maya, que se sumó a su dominio del náhuatl, y con ello comenzó a moldearse la herramienta que en el futuro la convertiría en indispensable, la capacidad de comunicarse entre mundos. Sin embargo, no debemos imaginar a la pequeña como una espectadora pasiva de su destino. En un entorno hostil, entre amos que veían en ella un recurso y no una persona, Malintzin empezó a desarrollar una mente aguda, observadora y estratégica. En silencio, aprendía de cada gesto, de cada orden, de cada palabra. Su niñez fue un campo de entrenamiento involuntario para la vida de negociación y mediación que años más tarde marcaría su nombre en la historia. Este primer capítulo nos deja frente a una pregunta inquietante: ¿cómo puede un ser humano sobreponerse a una traición tan profunda como la de una madre que entrega a su propia hija? Quizá allí radica el primer misterio de Malintzin. Su aparente fortaleza, su frialdad calculadora y su habilidad política no surgieron de la nada, sino de un inicio teñido de abandono y dolor. Y ahora que conoces este origen desgarrador, quiero invitarte a que sigas descubriendo cada etapa de esta historia. Si este relato despertó en ti la curiosidad de entender más a fondo la vida de una de las figuras más polémicas de nuestra historia, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este contenido, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente, y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que revelaremos en los próximos capítulos. Capítulo 2. La esclava entre mayas. Tras ser entregada o vendida en Tabasco, Malintzin ingresó a un mundo que no había elegido. Los mayas chontales, a quienes probablemente llegó como parte de un intercambio, no la vieron como la hija de un señor local, sino como un bien útil dentro de su sistema social y económico. Allí su nombre original comenzó a transformarse. La llamaron Malinayi, y de ese nombre surgirían después las variaciones que conocemos. La infancia de Malintzin en tierras mayas fue muy distinta de lo que habría vivido de haberse quedado en su natal Coatzacoalcos. Siendo esclava, creció bajo estricta obediencia y vigilancia, aprendiendo las costumbres, la religión y la lengua de sus nuevos amos. El náhuatl, que era su lengua materna, se convirtió en un recuerdo íntimo que solo podía usar para sí misma. Su nuevo mundo le exigía hablar maya para poder sobrevivir y ser comprendida. Esa adaptación temprana fue clave. En su mente se abrió un espacio de traducción constante, de comparación entre palabras, significados y culturas. Con el tiempo, Malintzin no solo hablaba maya, sino que también entendía las diferencias entre la cosmovisión náhuatl y la maya. Ese conocimiento sería un arma poderosa en el futuro, porque nadie más en la región dominaba ambos mundos de la manera en que ella lo hacía. Fue en esos años cuando, sin saberlo, comenzó a convertirse en el puente indispensable que uniría culturas irreconciliables. Pero su vida en Tabasco no estaba libre de sufrimiento. Como esclava, estaba sometida a trabajos duros, a humillaciones y a la permanente condición de ser propiedad de otros. Aún así, parece que en esa etapa temprana desarrolló una disciplina interior, una capacidad de observar en silencio y medir cuidadosamente sus palabras. No era una niña común, era alguien que entendía que cualquier error podía costarle caro. En ese contexto, creció hasta llegar a la adolescencia. Para cuando los españoles llegaron a las costas del Golfo de México, Malintzin ya era una joven de inteligencia despierta, con una habilidad poco común para escuchar, aprender y adaptarse. No podía imaginarlo,
pero el destino estaba a punto de arrancarla de nuevo de su vida y lanzarla hacia un escenario donde se decidiría el futuro de millones de personas. Cuando Hernán Cortés y sus hombres arribaron a Tabasco, los mayas chontales fueron obligados a enfrentarse con los recién llegados. Tras una derrota humillante en la batalla de Centla, los señores de Tabasco decidieron entregar ofrendas de paz a los conquistadores. Entre esas ofrendas había alimentos, joyas, tejidos y, sobre todo, 20 mujeres jóvenes que serían entregadas como esclavas. Una de ellas era Malintzin. Ese instante marcó el segundo gran giro de su vida. De ser una esclava en Tabasco, pasó a ser parte del botín de guerra de los españoles. Ninguno de ellos sospechaba aún que aquella joven, aparentemente insignificante, se convertiría en la clave de toda su empresa. Capítulo 3. El encuentro con Cortés. Cuando Malintzin fue entregada a los españoles en el año de 1519, los conquistadores la vieron como una más entre las 20 mujeres. Al principio fue destinada a las labores que los europeos reservaban a las indígenas capturadas: servir en las cocinas, atender a los soldados y satisfacer los deseos carnales de algunos de ellos. Sin embargo, el azar reveló pronto la diferencia que la distinguía de las demás. En aquellos días, los españoles contaban con Jerónimo de Aguilar, un náufrago que había vivido varios años entre los mayas y que hablaba su lengua. Él se encargaba de traducir del maya al español para Hernán Cortés. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la comunicación con los pueblos nahuas era imposible, pues Aguilar no dominaba el náhuatl. Fue entonces cuando la voz de Malintzin apareció como un milagro inesperado. Ella entendía perfectamente el maya y hablaba con naturalidad el náhuatl, su lengua de origen. Cortés descubrió que, a través de un sistema de doble traducción, podía comunicarse con los pueblos nahuas. Él hablaba en español a Aguilar, Aguilar lo traducía al maya, y Malintzin lo transformaba en náhuatl. Luego, el proceso se invertía para devolver la respuesta. Así, de la noche a la mañana, una joven hasta entonces invisible se convirtió en el canal indispensable para todo diálogo entre conquistadores y pueblos mesoamericanos. Pero lo que realmente sorprendió a Cortés fue la rapidez con que Malintzin aprendió el español. Dotada de una memoria prodigiosa y una inteligencia despierta, en pocas semanas comenzó a expresarse en la lengua de los europeos. Ese dominio inmediato convirtió a la intérprete en mucho más que una traductora. Pasó a ser consejera, observadora de las intenciones indígenas y analista de la psicología de sus interlocutores. Cortés no tardó en darse cuenta de que había encontrado en ella un arma política. Para Malintzin, este nuevo papel significaba al mismo tiempo oportunidad y peligro. Por un lado, dejaba de ser una esclava anónima para convertirse en alguien valorado por su utilidad. Por otro, su posición la colocaba en medio de tensiones inmensas, donde cualquier error podía costarle la vida. Su supervivencia dependía de mantener la confianza de los españoles, pero también de comprender a fondo las intenciones de los pueblos indígenas con los que trataban. Este capítulo nos deja con una incógnita poderosa. ¿Actuaba Malintzin únicamente por instinto de supervivencia, o comenzaba ya a construir una estrategia personal de poder? Su encuentro con Cortés fue un parteaguas no solo en su destino, sino en la historia de todo un continente. Capítulo 4. De intérprete a consejera. En cuestión de meses, la relación entre Hernán Cortés y Malintzin trascendió lo meramente práctico. Él comenzó a verla no solo como traductora, sino como consejera y aliada estratégica. A través de ella, Cortés comprendió que el imperio mexica tenía enemigos internos,
pueblos sometidos que resentían el dominio de Tenochtitlán y estaban dispuestos a unirse contra los aztecas. Malintzin jugó un papel crucial en convencer a los totonacas, tlaxcaltecas y otros pueblos de que los españoles podían ser sus aliados. Con su dominio del náhuatl, no se limitaba a traducir las palabras, sino que modulaba los mensajes, los hacía persuasivos, adaptados a la mentalidad indígena. Cortés sabía qué quería decir, pero era Malintzin quien sabía cómo debía decirse para que sonara convincente a los oídos nativos. La confianza entre ambos creció, y no tardaron en establecer una relación más íntima. Doña Marina, como comenzaron a llamarla los españoles, se convirtió en la compañera de Cortés en las campañas militares y también en su vida personal. Esa cercanía le otorgaba aún más influencia, pues podía hablar con él en privado, aconsejarlo y advertirle sobre las reacciones de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, este ascenso tenía un precio. Para los indígenas que la veían actuar del lado de los españoles, su figura empezó a asociarse con la traición. Los mexicas en particular comenzaron a percibirla como una enemiga, una mujer que había abandonado a los suyos para favorecer al invasor. Esa imagen crecería con el tiempo y llegaría a definir su legado en la memoria histórica. Lo que pocos comprenden es que la posición de Malintzin no era sencilla. No podía regresar a su tierra natal ni a su familia, que la había traicionado en su infancia. Tampoco podía confiar plenamente en los pueblos mesoamericanos, pues para ellos seguía siendo extranjera y esclava. Su mejor opción era mantenerse al lado de los españoles, donde su inteligencia y capacidad la hacían indispensable. En cierto modo, eligió el único camino que le permitía sobrevivir y tener poder en un mundo que de otra forma la hubiera destruido. Capítulo 5. La marcha hacia Tenochtitlán. El papel de Malintzin alcanzó su momento más decisivo durante la marcha hacia Tenochtitlán. Mientras Cortés organizaba alianzas y derrotaba resistencias, ella era el vínculo que hacía posible cada negociación. En Tlaxcala, por ejemplo, tras intensas batallas, fue Malintzin quien transmitió con habilidad las intenciones de los españoles, logrando que los tlaxcaltecas se convirtieran en los aliados más firmes contra los mexicas. Su capacidad no era solo lingüística, sino también psicológica. Sabía leer las emociones, detectar el orgullo herido de un líder, reconocer cuando era necesario mostrarse conciliadora y cuando había que endurecer el mensaje. Consciente de la importancia de su papel, se convirtió en una especie de estratega invisible, siempre detrás de Cortés, pero influyendo en decisiones cruciales. Cuando la expedición se aproximaba al corazón del imperio mexica, Malintzin ya no era vista como una simple intérprete. Para los españoles, era Doña Marina, la mujer que les abría puertas en territorios desconocidos. Para muchos indígenas, era un símbolo inquietante, una figura que hablaba con voz dulce pero cargada de autoridad, y que parecía tener el favor de los dioses extranjeros. En este punto, su historia plantea un dilema: ¿se había convertido realmente en traidora o simplemente en alguien que supo adaptarse al único camino que le ofrecía poder y seguridad? La respuesta no es sencilla, porque detrás de cada decisión había cicatrices de un pasado de abandono, esclavitud y supervivencia. La marcha hacia Tenochtitlán no era solo el avance de los españoles hacia la capital mexica, era también el camino en el que Malintzin se consolidaba como figura central, amada y odiada, admirada y despreciada. El desenlace estaba cada vez más cerca, y con él, el momento en que su nombre quedaría grabado para siempre en la historia. Capítulo 6. El arribo a Tenochtitlán.
La llegada a Tenochtitlán no fue un simple viaje físico, sino un paso hacia el epicentro de un mundo desconocido y majestuoso. La capital mexica, construida sobre islotes en medio del lago Texcoco, era un prodigio de ingeniería, con canales que servían como calles y templos que se alzaban como testimonio del poder de un imperio que había dominado vastas regiones. Para los españoles, la ciudad representaba riqueza, poder y la promesa de control absoluto, pero para Malintzin era un desafío de dimensiones desconocidas. Desde el primer instante, Doña Marina tuvo que ejercer su rol de intérprete con precisión quirúrgica. Cada palabra que traducía podía desencadenar un conflicto o una alianza decisiva. Pero su labor iba más allá de la traducción literal. Debía interpretar códigos culturales, gestos de respeto, normas sociales y matices políticos. La vida y el éxito de la expedición dependían de su capacidad de comprender y anticipar la reacción de los mexicas. Malintzin entendía que la percepción era clave. No podía mostrarse demasiado cercana a los mexicas porque eso levantaría sospechas entre los españoles. Tampoco podía ignorar las tradiciones y jerarquías de los pueblos indígenas, pues eso pondría en riesgo la estabilidad de las negociaciones. En esos primeros encuentros, Doña Marina ya demostraba una inteligencia estratégica que la diferenciaba de cualquier otra persona en el contexto de la conquista. Cada paso que daba dentro de Tenochtitlán era calculado. Observar los rituales, los templos y la organización social le permitió anticipar cómo reaccionarían los mexicas frente a los mensajes que debía transmitir. Su posición era delicada, cualquier error podía costarle la vida y arruinar toda la empresa militar y diplomática de Cortés. Sin embargo, también representaba su oportunidad de consolidarse como figura clave en un mundo donde su pasado de esclavitud la había mantenido invisible. Mientras los españoles avanzaban por los canales y plazas, Malintzin se daba cuenta de que su influencia era invisible pero vital. Cada negociación con nobles mexicas, cada diálogo entre pueblos aliados y enemigos, pasaba por su comprensión de la lengua, la cultura y la psicología de los interlocutores. En ese momento, se convertía no solo en intérprete, sino en mediadora, estratega y puente entre mundos en conflicto. A medida que la expedición se asentaba, la percepción de Doña Marina comenzaba a cambiar. Para los pueblos aliados, era un recurso estratégico. Para los mexicas, empezaba a consolidarse la imagen de traidora. Esta ambigüedad definía la tensión central de su vida: sobrevivir, influir y construir poder en medio de la hostilidad y la sospecha. Cada decisión, cada palabra y cada consejo eran cuidadosamente calculados, porque en Tenochtitlán se estaba jugando no solo la conquista de un imperio, sino la supervivencia de la joven que había sido entregada como esclava. Capítulo 7. La intermediaria de poder. Tras el arribo a Tenochtitlán, Malintzin se transformó en mucho más que una intérprete. Se convirtió en la principal intermediaria de poder entre Cortés y los pueblos mesoamericanos. Su capacidad de analizar emociones, estrategias y relaciones de poder la situaba en un rol decisivo que trascendía la simple traducción. Cada conversación era filtrada, modulada y adaptada para garantizar resultados favorables a los intereses de los españoles, mientras que al mismo tiempo, mitigaba riesgos que podrían ser fatales para ella y su hijo futuro. Doña Marina entendía las reglas no escritas de la diplomacia indígena. Sabía que los mexicas valoraban el respeto, la honra y la astucia, y que cualquier mensaje mal interpretado podía provocar un levantamiento o la muerte de miembros de la expedición. Su conocimiento profundo de la lengua náhuatl y la cultura mexica le permitía anticipar intenciones,
matices y posibles conflictos, convirtiéndola en un instrumento de control político sin igual. Su relación con Hernán Cortés se intensificó durante esta etapa. Él reconoció no solo su habilidad para traducir, sino también su talento para aconsejar sobre decisiones estratégicas y políticas. La confianza mutua era evidente, y Malintzin comprendió que su influencia podía crecer si jugaba bien sus cartas. Pero esta posición no estaba exenta de peligro. Cualquier desacuerdo o malentendido con los españoles podría costarle la vida, y cualquier error frente a los mexicas podía desencadenar represalias inmediatas. El dilema moral de doña Marina se hacía cada vez más complejo. Desde el punto de vista de los mexicas, su rol era una traición absoluta. Para los pueblos aliados de los españoles, sin embargo, era un recurso invaluable. Su habilidad para moldear mensajes y dirigir conversaciones de manera estratégica le daba un poder que pocos comprendían en ese tiempo, y que todavía hoy genera debate histórico. Este capítulo revela la complejidad de su figura. No era una traidora en términos simplistas, sino alguien que actuaba en un contexto de supervivencia, estrategia y adaptación. Cada palabra que pronunciaba, cada consejo que ofrecía, era un acto calculado que equilibraba la moralidad con la necesidad de sobrevivir y mantener la influencia. La historia de Malintzin no se puede reducir a un juicio binario, es un estudio profundo de inteligencia, resiliencia y ambigüedad moral. Capítulo 8. La caída de Moctezuma. Uno de los eventos más decisivos en la historia de la conquista fue la captura de Moctezuma. Aquí, el papel de Malintzin se volvió crucial, no solo como traductora, sino como estratega invisible. Su conocimiento del idioma y de las costumbres mexicas permitió a los españoles manipular alianzas, negociar con nobles y gestionar la percepción de la población, consolidando un control más efectivo sobre la ciudad. Doña Marina no solo traducía las palabras, interpretaba gestos, evaluaba reacciones y aconsejaba sobre cómo los mensajes podían ser recibidos por los mexicas. Su intervención fue clave para que los españoles evitaran conflictos innecesarios, ganaran tiempo y consolidaran su posición dentro de la capital. Cada movimiento, cada palabra y cada decisión pasaban por su análisis, lo que la convertía en una pieza estratégica indispensable. Para los mexicas, estos eventos confirmaron la percepción de traición. La mujer que hablaba en su nombre parecía actuar en favor del enemigo. Sin embargo, desde la perspectiva de Malintzin, su actuación era un acto de supervivencia y estrategia. Su pasado como esclava y su necesidad de consolidar un espacio de poder en un mundo hostil explican su comportamiento, mostrando la complejidad detrás de cada acción. El conflicto interno que experimentaba doña Marina era enorme. Debía equilibrar su lealtad a los españoles con el conocimiento de su propio pueblo y cultura. Cada decisión moral estaba atravesada por la necesidad de sobrevivir, asegurar su posición y proteger a quienes podía influir indirectamente. En esta fase, se consolidó su papel como figura histórica clave, un personaje cuyo legado está marcado por la ambigüedad y la controversia. Capítulo 9. La maternidad y el legado. Durante su relación con Cortés, Malintzin dio a luz a su hijo Martín, considerado uno de los primeros mestizos de la Nueva España. La maternidad trajo consigo nuevas responsabilidades y dimensiones de su existencia. No solo debía asegurar su propio bienestar, sino también proteger y garantizar el futuro de su hijo. La crianza de Martín implicaba negociar su lugar en una sociedad dividida y violenta, uniendo dos mundos culturalmente distintos. El nacimiento de su hijo simbolizó la convergencia de culturas y la complejidad de su vida.
Martín representaba tanto la continuidad como la transformación de las sociedades mesoamericanas y europeas. Para Malintzin, ser madre significaba también asumir un nuevo rol estratégico, la preservación de su linaje y su memoria a través de su hijo. Cada decisión que tomaba tenía implicaciones no solo para ella, sino también para el destino de quien sería su legado tangible. La maternidad incrementó la controversia sobre su figura. Para algunos, la descendencia mestiza y su cercanía a los españoles representaban una traición irreparable. Para otros, era una consecuencia inevitable de la colonización y de su capacidad para adaptarse y sobrevivir. La dualidad de su existencia, entre amor, estrategia y supervivencia, se reflejaba en su rol de madre, intérprete y consejera. Malintzin comprendió que su influencia se extendía más allá de la conquista inmediata. Sus decisiones y acciones determinarían la forma en que los pueblos indígenas y los españoles interactuarían durante generaciones. Cada mensaje que transmitía, cada alianza que facilitaba y cada negociación que gestionaba era una construcción de su legado en la historia de la Nueva España. Capítulo 10. La consolidación del poder español. Para el año de 1524, tras varias campañas militares y diplomáticas, los españoles habían consolidado el control de Tenochtitlán y gran parte del Valle de México. El papel de Malintzin fue decisivo. Su habilidad para traducir, interpretar y aconsejar permitió a Cortés manejar alianzas, evitar conflictos y consolidar el dominio español sobre los pueblos indígenas. Su influencia se había vuelto central en la administración política y militar de los territorios conquistados. Doña Marina ya no era solo intérprete, era consejera, estratega y mediadora política. Su capacidad para comprender las complejidades culturales, anticipar reacciones y aconsejar a Cortés de manera efectiva la convirtió en una figura indispensable. Para los españoles, su valor era incalculable. Para los indígenas, su figura era la encarnación de la traición. Esta ambigüedad moral marcaría su legado histórico, generando debates que persisten hasta nuestros días. En este momento, Malintzin consolidó su identidad como mujer estratégica y poderosa, capaz de navegar en un mundo que la había despojado de su infancia y libertad. La historia la recuerda por sus actos, sus decisiones y su influencia, pero pocos comprenden la profundidad de sus dilemas, la inteligencia que desplegó y la resiliencia que la sostuvo. Su vida demuestra que la línea entre traición y supervivencia, entre víctima y estratega, es más difusa de lo que muchos creen. Capítulo 11. La influencia en las alianzas indígenas. Tras la caída de Tenochtitlán, la labor de Malintzin no terminó. La joven intérprete y consejera continuó desempeñando un papel decisivo en la consolidación de alianzas entre los españoles y los pueblos indígenas. Su conocimiento del idioma, las costumbres y las jerarquías locales le permitía guiar las negociaciones de manera estratégica, evitando conflictos innecesarios y asegurando la cooperación de los aliados. Malintzin comprendía que el éxito de la colonización dependía de mantener un equilibrio delicado. Los pueblos indígenas no podían sentirse completamente subyugados, o surgirían rebeliones. Los españoles, por su parte, necesitaban obediencia y recursos. Entre estos extremos, Doña Marina actuaba como mediadora, utilizando su inteligencia para traducir no solo palabras, sino intenciones, emociones y tensiones sociales. Su influencia era más sutil que la de un conquistador armado, pero igualmente poderosa. Podía negociar en nombre de Cortés y anticipar la reacción de los líderes indígenas ante cualquier decisión española.
los pueblos aliados empezaron a reconocer que su palabra y consejo eran esenciales para entender las complejidades del nuevo orden impuesto. De este modo, Malintzin se convirtió en el eje invisible que mantenía la paz relativa entre grupos que, de otro modo, se habrían enfrentado entre sí y contra los españoles. Pero su figura continuaba cargada de controversia. Los mexicas y otros pueblos que habían sufrido directamente la conquista la consideraban traidora. Su papel estratégico, aunque vital para la estabilidad del territorio conquistado, se interpretaba como un acto de deslealtad hacia su propio pueblo. Este dilema moral acompañó a Malintzin durante toda su vida, demostrando la complejidad de su historia. No era simplemente una traidora, sino una mujer que sobrevivía y ejercía poder en un mundo que le había arrebatado todo. La influencia de Malintzin también se manifestaba en las decisiones que afectaban a la distribución de tributos, la designación de líderes aliados y la implementación de nuevas estructuras políticas. Cada intervención requería un delicado equilibrio entre firmeza y diplomacia, y cada palabra podía alterar el curso de la historia. Su habilidad para leer el contexto y actuar en consecuencia la convertía en una figura indispensable para los españoles y temida o admirada por los indígenas. Capítulo 12. La mujer entre dos mundos. La vida de Malintzin se desarrolló siempre entre dos mundos, el indígena y el español, el pasado y el presente, la tradición y la modernidad impuesta por la conquista. Esta dualidad definió su existencia y sus decisiones. Nunca volvió a ser la niña entregada como esclava. Se había convertido en mujer, madre, intérprete, consejera y estratega. Cada rol que asumía implicaba sacrificios y dilemas éticos profundos. Su capacidad de adaptación era extraordinaria. Podía leer las emociones y expectativas de los líderes mexicas y tlaxcaltecas, y al mismo tiempo entender los objetivos de Cortés y los soldados españoles. Esta habilidad le permitió mediar en conflictos internos, prevenir rebeliones y mantener la coherencia de las alianzas. Sin embargo, vivir entre dos mundos también significaba que nunca podría pertenecer plenamente a ninguno. Su identidad estaba fragmentada, dividida entre la lealtad a su pueblo de origen y la dependencia de quienes le ofrecían seguridad y poder. Malintzin se enfrentaba constantemente a preguntas difíciles. ¿Estaba traicionando a su pueblo al colaborar con los españoles? ¿O simplemente estaba asegurando su supervivencia en un contexto donde la lealtad a su cultura original era sinónimo de peligro? Esta ambigüedad moral es lo que la convierte en un personaje histórico fascinante y complejo. Su historia demuestra que en la vida real, los actos humanos rara vez se pueden clasificar como buenos o malos de manera absoluta. Están llenos de matices, circunstancias y decisiones forzadas por la necesidad. Además, su vida refleja cómo la historia de la conquista no se puede contar solo desde la perspectiva de los vencedores o de los vencidos. Doña Marina fue un puente humano, un nexo que permitió la comunicación y la comprensión entre culturas que, de otro modo, se habrían aniquilado sin posibilidad de negociación. Cada decisión que tomó tuvo consecuencias profundas, no solo para ella, sino para el curso de la historia en Mesoamérica. Capítulo 13. Los rumores y la percepción histórica. A medida que la conquista avanzaba, la figura de Malintzin comenzó a polarizar opiniones. Entre los españoles, era respetada y valorada por su inteligencia y habilidades estratégicas. Entre los indígenas, su nombre se convirtió en sinónimo de traición, un símbolo de colaboración con el enemigo que había destruido su mundo. Esta percepción dual perduraría por siglos,
configurando la leyenda de la Malinche como figura controvertida y controvertida. Los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, destacaron su utilidad y su ingenio, pero a menudo omitieron los dilemas internos que enfrentaba o el sufrimiento que su posición le imponía. Por su parte, la tradición oral indígena y la memoria histórica la pintaron como un personaje negativo, ignorando que muchas de sus decisiones respondían a la necesidad de sobrevivir y proteger a quienes podía. Malintzin comprendió muy pronto que su imagen estaba en manos de otros y que, por mucho que actuara con prudencia, siempre habría quienes la juzgaran de manera injusta. Su inteligencia y astucia la ayudaron a navegar esta situación, pero también dejó cicatrices emocionales profundas. La conciencia de ser vista como traidora, incluso cuando actuaba con lógica y estrategia, generó un conflicto interno que marcaría su vida hasta el final. Esta etapa de su historia refleja cómo la memoria histórica puede simplificar la complejidad humana. Malintzin no era ni heroína ni villana en términos absolutos. Era una mujer que sobrevivía, influía y tomaba decisiones en circunstancias extremas. Su historia nos recuerda que los juicios simplistas sobre las personas y sus acciones rara vez reflejan la realidad completa de su vida y contexto. Capítulo 14. Los últimos años y la vida después de Cortés. Tras la consolidación del poder español, la vida de Malintzin cambió nuevamente. Ya no estaba en el centro de campañas militares, pero su influencia seguía presente en la organización de la Nueva España y en la crianza de su hijo. Sus decisiones pasadas habían definido el rumbo de los acontecimientos, y aunque ya no tomaba parte activa en las negociaciones, su legado permanecía en cada alianza, cada tratado y cada reorganización política. Doña Marina pasó sus últimos años en una posición más discreta, pero su mente seguía siendo estratégica. Su experiencia como intérprete, madre y consejera le permitió asesorar indirectamente y mantener relaciones importantes entre comunidades indígenas y españoles. Sin embargo, también vivió con la carga del juicio histórico, los recuerdos de traición, la percepción negativa de muchos pueblos y la conciencia de su doble lealtad la acompañaron hasta su muerte alrededor del año de 1529. Durante este tiempo, reflexionó sobre su vida, una infancia marcada por la traición de su familia, la esclavitud, el ascenso como intérprete y consejera y la maternidad de Martín. Cada etapa estuvo marcada por decisiones difíciles, donde la supervivencia y el poder eran inseparables de la estrategia y la inteligencia. La vida de Malintzin es un ejemplo de cómo la historia puede ser compleja y contradictoria, y de cómo los actos humanos están cargados de matices que no siempre son comprendidos por quienes los observan. Capítulo 15. La muerte de Malintzin. Malintzin falleció alrededor del año de 1529, dejando un legado que perduraría durante siglos. Su vida, marcada por la inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad de influir en eventos históricos, sigue siendo objeto de debate y análisis. ¿Traicionó a su pueblo o simplemente eligió la supervivencia y la oportunidad en un mundo que le había arrebatado todo desde la infancia? Esta pregunta encapsula la ambigüedad que define su historia. Su muerte no fue un cierre, sino una transición hacia la memoria histórica. La figura de Malintzin simboliza los dilemas éticos que enfrentan los individuos en contextos de dominación y violencia. Fue esclava, intérprete, consejera, madre y estratega. Cada rol implicaba sacrificio y complejidad moral. Su historia nos enseña que los juicios simplistas sobre la traición y la lealtad rara vez reflejan la realidad completa de la vida humana. Reflexión final.
La vida de Malintzin nos confronta con la pregunta de cuánto control tenemos sobre nuestro destino y cómo las circunstancias moldean nuestras decisiones. Nos recuerda que la supervivencia y la inteligencia estratégica, a menudo, se confunden con traición desde la perspectiva de quienes no comprenden el contexto. En un mundo donde las decisiones importan y las oportunidades son limitadas, la historia de Malintzin nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, la adaptación y la complejidad de las acciones humanas.